Lo que el hombre cree determina su conducta y finalmente su destino. Ojalá pudiera usted recordarlo. Lo que el hombre cree determina su conducta y finalmente su destino. Esto significa que si usted no cree en nada ni en nadie, puede estar seguro que tarde o temprano su conducta estará sin rienda, porque como no cree en nada ni en nadie, no tiene razón para tener control sobre su vida o tener algún orden preestablecido. Su destino va a ser la confusión y seguramente el infierno por la eternidad. Por ello, creer es la verdad más importante con la que el ser humano debería vivir. Y desde luego, creer en lo correcto es todavía más importante. Por eso es que Habacuc preguntó con todo respeto a Dios sobre sus métodos, no porque él dudara de Dios, es que él quería entender a Dios y que nada de lo que estaba en derredor de él debilitara su fe, porque él estaba consciente que su fe determinaba su conducta y finalmente su destino. Nunca Habacuc tomó la actitud de un sabelotodo irrespetuoso. Simplemente preguntó y de forma poética dijo: sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá. En nuestra jerga, esa expresión se traduciría algo como: nada hará que mi fe se tambalee. Aunque no entiendo, voy a esperar la respuesta de mi Dios con convicción y con firmeza, porque ahora no la entiendo. Él preguntó todo eso en honor a las barbaries que la profecía citaba que los babilonios harían con el remanente fiel, con él mismo y con aquellos con los que se había criado. Para Habacuc, en su teología no retorcida, él no encajaba desde su forma de ver que los babilonios estuvieran sobre los judíos. Qué bueno sería que quienes disfrutamos exigir explicaciones y sobre todo quienes deseamos explicaciones de Dios, también tuviéramos la reverencia, la humildad y la firmeza para esperar la respuesta de Dios de la forma que Habacuc lo hizo. Si hoy por hoy usted se postula como uno de esos hombres o mujeres que desea explicaciones, digo, ¿quiere saber por qué está sufriendo ese abandono? ¿Por qué está pasando esa bancarrota? ¿Por qué le han sido infiel? ¿Por qué la situación de sus negocios no sale a luz? ¿Por qué las cosas en la iglesia no son como usted lo desea? Y muchas de esas preguntas. No está mal preguntar, está mal no hacerlo de la forma correcta. De ahí que si en lugar de tomar la actitud de Habacuc, lo que usted o yo tomamos es un orgullo, un capricho, flojera e irresponsabilidad, porque no se nos responde o porque las cosas no están como querríamos, bueno es que entendamos que estamos en mal camino. Bueno sería sentirnos apenados y considerarnos un sabelotodo. Bueno sería guardar silencio. Debido a la actitud reverente que Habacuc tomó y debido a que Dios quería que sus planes quedaran escritos en la profecía, respondió las preguntas. Le dijo a Habacuc por qué la barbarie de los babilonios, y también le dijo
lo que les esperaba a los babilonios por su barbarie. Eso y más en el estudio de hoy titulado Los ayes sobre Babilonia. Vayan al capítulo 2, versículo 6, libro de Habacuc. Así sentaditos. Los ayes sobre Babilonia. Capítulo 2, vamos al verso 6. ¿Listas sus Biblias? Si tienen plumón marcador, les recomiendo marcar cada vez que aparece la expresión ay. De ahí se titula nuestro sermón, Los ayes sobre Babilonia. Dice verso 6, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores. Está diciendo lo que va a pasar contra Babilonia. Deténganse y por favor traten de meterse en la historia. Esto no ha sucedido. Cuando Dios le dijo a Habacuc que los babilonios conquistarían a Siria y que luego llevarían al remanente fiel, Habacuc entró en angustia, queriendo entender por qué los babilonios iban a hacer eso. Entonces Dios les responde, no desesperes, mi pueblo va a ser guardado y los babilonios van a recibir su justa paga. Entonces, del verso 6 en adelante está la profecía contra Babilonia por sus barbaries. La primera es, ay de aquellos que multiplican lo que no es de ellos. Verso 8, por cuanto tú has despojado, y esa es la palabra clave en el primer ay, has despojado a muchas naciones, los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de las tierras, de las ciudades y todo lo que habita en ellas. Segundo ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Vayan hasta el verso 12. Tercer ay del que edifica la ciudad con sangre. Vayan hasta el verso 15. Cuarto, ay del que da de beber a su prójimo. Y no está hablando de agua, desde luego. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para ver su desnudez. No pueden pasar de largo que Habacuc es casi un poeta. Y por eso su lenguaje figurado, hiel, es con amargura. Y cuando dice que le embriaga para ver su desnudez, es porque alguien que está alcoholizado es capaz de desnudarse sin siquiera darse cuenta. Verso 16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Mire si esto no es grave. Dice que aquellos que dan de beber alcohol a otros, el cáliz de la mano derecha de la ira de Dios está contra ellos. Esto es una maldición bien grave. Pero bueno, sigo leyendo. Verso 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Está hablando de idolatría. ¿Podrá él enseñar? Es decir, el palo o la piedra. He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y sé de edificación a cada uno de nosotros. En tu nombre lo pedimos. Amén.
La respuesta de Dios a Habacuc es práctica y muy simple. Dios no tendrá por inocente al culpable. Babilonia va a pagar gravemente sus barbaries. Pienso que en ese entonces no solo animó a Habacuc, sino que también Habacuc pudo entender el plan profético de Dios. Y era como decir, ojo por ojo, diente por diente. Las barbaries que estos están haciendo van a recibir su justa paga. Y para resumirle a Habacuc, Dios dice que hay 5 razones, cuando menos, por las que Babilonia caerá. Y ocupa otra forma retórica para explicarlo. Lo hace con la palabra ay. La mayor parte de nosotros en nuestro léxico ubicamos el vocablo como una expresión de lamento. Ay, es una expresión de dolor, diría alguien. Cuidado, no es la única forma en la que se puede usar el vocablo. De hecho, en este caso es una expresión de sarcasmo, no de lamento. Voy a ocupar una frase paralela propia de nuestra jerga. Ay del que hace caso omiso. Esa no es una expresión de lamento, es una expresión de sarcasmo. Está advirtiendo que pobre de aquel que es un necio en no escuchar consejos. Lo que sucede es que ocupa el sarcasmo, la ironía. Pues eso es lo que ahora está haciendo Habacuc. Está diciendo de forma sarcástica 5 veces o 5 acciones distintas por las que Babilonia va a ser gravemente castigado. Mientras estudiamos los 5 ayes, bueno sería que usted y yo pensemos en nuestra propia historia y digamos, qué bueno que estoy lejos de caer en esto. Y si no lo estamos, qué importante sería que usted y yo reflexionemos en el asunto. El primer ay, verso 6, lo leo de nuevo. Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y les dije que la palabra clave estaba en el verso 8. Por cuanto tú has despojado. Voy a explicar otro término propio de la literatura y de la historia. Los historiadores han aplaudido por cientos de años a la cultura babilónica por haber fundado lo que se llama la transculturización. Eso es un fenómeno en donde un pueblo pierde su identidad debido a que un pueblo con mayor influencia le arrebata sus valores y transfiere sus propios valores. De ahí que se haya aplaudido a Babilonia o se le siga aplaudiendo. Por esto es que Nabucodonosor obligaba a sus generales a que además de tomar el botín de los pueblos conquistados, trajera también a los más nobles y a los más preparados de cada pueblo conquistado. Arrebataba no solo sus tesoros físicos, sino también sus tesoros humanos. Los llevaba hasta la capital de Babilonia para fundar así el imperio más grande y más importante, la primera ciudad cosmopolita con la mejor cultura y la mejor ciencia posible. Es por eso que llevó a esos muchachos que les expliqué el domingo, a Daniel, a Misael, y olvido los otros 2 nombres en hebreo. Me avergüenza saber de memoria los nombres en caldeo y no en hebreo. Ya les explico por qué. Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres de estos en caldeo. Pero en hebreo no eran estos.
Esto es lo que hizo Nabucodonosor. Así como conquistó Nínive, conquistó Carquemis, conquistó Ramsés y otras ciudades más, conquistó Jerusalén. Y se llevó no solo los tesoros de Salomón, se llevó a los mejor preparados, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, entre ellos Nehemías, entre ellos otros profetas más. Cuando llegan a la corte de Babilonia, usted sabe parte de la historia, estos son enviados a las universidades de Babilonia. ¿Qué es lo que Nabucodonosor quiere? Arrebatar su cultura, arrebatar su conocimiento y engrandecer el conocimiento de Babilonia. Entonces los historiadores lo aplauden y le dicen que fue un genio tratando de transculturizar y convertir una nación cosmopolita. Pero no dicen que despojó a sus pueblos de sus valores y de sus tesoros. Esa expresión no la mencionan. Cuando se llevó a estos muchachos, sus catedráticos, lo primero que hicieron fue cambiar sus nombres, porque trataban de arrebatarles sus valores espirituales. Decían, usted puede continuar creyendo en su Dios si ese es su antojo, porque en nuestra universidad queremos saber sobre sus principios religiosos, pero los despojaremos de sus valores religiosos. Ustedes tienen nombres hebreos, nosotros les pondremos nombres caldeos. Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 son 4 deidades babilonias. Se les estaba recordando que ellos pertenecían a los dioses babilonios y que debían despojarse de su Dios y respetar sus nuevos nombres. Esa fue la razón por la que estos 4 muchachos, llenos de la unción de Dios, se negaron no solo a usar esos nombres, también se negaron a comer la comida del rey. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer un desafío académico y deportivo, que fueran puestos a prueba y que si ellos resultaban superiores, les dejaran en paz con sus valores espirituales. Usted también conoce esa parte de la historia. Ellos salieron exitosos de ese desafío. Y no es porque de pronto se volvieron vegetarianos. No lo equivoque. Eso no es parte de la historia. Algunos dicen que la cultura de los vegetarianos nació con Daniel y sus amigos. Ellos disfrutaban comer carne. Lo que pasa es que hicieron eso porque la carne de los babilonios primero la sacrificaban a los ídolos, las santificaban en esos ídolos paganos, y eso era una costumbre sucia para ellos. Los babilonios los querían despojar de sus nombres, de sus creencias, de sus costumbres, de su dieta alimenticia. Querían transculturizar por completo, sacar lo mejor y quitarles sus valores. Estos 4 dijeron que no estaban dispuestos. Bueno, aunque la historia aplauda a Babilonia, la Biblia la condena por ello. Y dice que por haber despojado, será despojada. Nuestra sociedad hoy por hoy, sobre todo San Salvador, es una comunidad, y sería mejor escuchar a un sociólogo que a un predicador. Y parece que nos asustaríamos de la poca identidad que nuestro pueblo hoy día tiene. Es que nuestra comunidad, creo que lo único que todavía nos identifica un poco como salvadoreños es nuestro acento, que se distingue bastante de Centro y Suramérica. Se acerca mucho al acento de los hondureños. Pero fuera de eso, San Salvador es una comunidad
tan podrida en antivalores que pertenecen a otros pueblos que nosotros ya no podemos decir que esto es propio de nuestra cultura. Creo que lo único que nos va quedando propio de nuestra cultura son esos cuentos mitológicos tontos, pero eso parece que es ya lo único nuestro, como la ciguanaba, la descarnada y otras boberías de esas. Pero fuera de eso, desde la manera de vestir, la manera de hablar, no hablo del acento, hablo de tanto vocablo vulgar o copiado de otros idiomas para parecer, yo no sé qué creen parecer, porque a mi gusto, lo que la gente parece cuando ocupa esas expresiones es ignorante. El español es una lengua tan rica en vocablos y tenemos que ocupar anglicismos o cualquier bobería para expresarnos. No tiene sentido. Sin dejar de mencionar las palabras sucias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo Habacuc, o lo que Dios le está diciendo a Habacuc es que Babilonia va a ser despojada por haber despojado a otras naciones. Y ahora yo no puedo hablarles a las naciones que despojan a nuestra pobre comunidad, pero sí yo soy parte de esa comunidad y me voy a hablar a mí mismo. Quizá de paso algunos deberían escuchar. Usted y yo como cristianos no deberíamos permitir caer en redes de personas que nos despojan de los valores con los que Dios nos está restaurando. Usted y yo debemos tener cuidado de estar lejos de las redes de los resentidos que nos distancian de nuestro Dios. Que por cierto, así como las modas que no tienen nada de valor están inundando la iglesia evangélica, también las personas que nos están despojando de los principios con los que fuimos restaurados pululan hoy día. Y mire que no digo con los que crecimos, porque muchos crecimos con principios religiosos que nunca restauraron nuestra vida ni nos enseñaron nada. Yo me refiero a los principios espirituales que nos han restaurado. Si fuimos restaurados por esos valores y esos principios, deberíamos estar lejos de las personas que intentan despojarnos de eso. Y tienen formas, y yo no sé si lo hacen con maldad o porque son ignorantes. Intentan despojarnos de nuestra iglesia. Intentan despojarnos de nuestros ministerios, de nuestros hábitos espirituales, de nuestras devociones, de nuestras amistades espirituales. Nos van despojando y parece que nosotros como bebés de forma incauta caemos en sus enredos. E insisto, yo no sé si esas personas nos enredan por ignorantes o porque tienen maldad, pero suelen hacerlo. Dicen cosas como: ¿y para qué vas a ir a esa iglesia? ¿Y para qué seguís insistiendo en ese ministerio lleno de tanta gente imperfecta? ¿Para qué insistís en leer la Biblia? ¿Por qué no este fin de semana, en lugar de ir a la iglesia, mira, nos vamos de paseo? Es algo que vos necesitas. ¿Usted fue restaurado todos los domingos en la casa de Dios? Ahora alguien le está despojando de ese valor y nosotros de forma incauta estamos cayendo. No escuchemos a esas personas, ni escuchemos esas tendencias cualesquiera sean. Mire, los que ya tienen en la iglesia más de 5 u 8 años, ustedes son testigos de cuántas tendencias religiosas han intentado minar
y despojarnos de nuestros principios espirituales en 8 años, no menos de 5 o 7 doctrinas aberrantes. Y algunas de ellas despojaron a las iglesias tradicionales de su firmeza. Estoy hablando de que años atrás fueron los encuentros. Años más atrás fue una equivocación interpretada de lo que eran los dones del Espíritu. Más años atrás, apagar las luces y de pronto hacer reuniones que se acercaban más al esoterismo que a un principio práctico y bíblico. Y todas esas cosas minaron la iglesia evangélica por montones. Nosotros no fuimos exentos. 2 de nuestras iglesias filiales se apartaron y cayeron en estas cosas. Y yo no los estoy acusando ni los estoy juzgando. Yo solo estoy diciendo que parece que es tan fácil caer en los que nos despojan. Usted y yo debemos tener una fe firme. Como Habacuc dijo, no me van a mover. No entiendo lo que está pasando y esto me tiene angustiado, pero voy a estar sobre mi guarda y esperaré con firmeza hasta escuchar a Dios. Usted y yo deberíamos buscar un poco de convicción y firmeza como la de esos muchachos, en donde dicen, hagan lo que quieran, no nos van a cambiar nuestros nombres. Y tampoco vamos a comer su comida, ni vamos a tener sus hábitos de vida. Y si alguien está buscando en la recompensa de esto, no olvide que esos 4 se convirtieron en los gobernantes del imperio. Tenían el respaldo de Dios. Segundo hay, verso 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Dice que los babilonios iban a pagar caro haber construido los jardines colgantes. Usted sabe que esa es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que no hay ninguna pintura, lo único que hay son escritos que pintan lo que debió ser los jardines colgantes de Babilonia. Lo cierto es que al ver los cuadros que los artistas hoy pintan en honor a la historia, razón tienen de declararlo una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Pero fue construido con ganancias injustas y dice Dios que lo iban a pagar caro. Prueba de ello es que no quedaron registros, excepto las descripciones que la arqueología muestra. Iban a pagar caros sus lujos. Esto me está gritando a mí y debería gritarnos a todos. Si usted quiere tener ganancias injustas y esa es la tentación en la que está cayendo o desde hace ratos practica, le tengo que preguntar y me voy a preguntar a mí mismo, mire, ¿qué clase de Dios usted concibe? Un Dios que ve que yo estoy construyendo mi casa con ganancias injustas, que yo estoy yendo de paseo y viajes con ganancias deshonestas, que yo estoy dándome placeres y diversiones de forma injusta y que Dios se queda de brazos cruzados, pobrecito mi hijo en lo que está cayendo, y que Dios no hará nada mientras usted y yo estamos construyendo nuestra casa con la destrucción de la casa de otros, y Dios no va a decir nada. ¿Qué clase de Dios concibe?
No puede ser. Y aunque parezca un ejemplo trillado, yo lo digo repetidas veces, yo no debo disfrutar un plato de comida cuando sé que yo no le he pagado lo justo a mis empleados. Si es que tuviera, no tengo ninguno. Lo dije como ejemplo. Pero ya que yo soy el que debo responsabilizarme de los sueldos de los que trabajan en la iglesia, me tengo que reprochar y decir, ¿y cómo puedes comer a gusto cuando sabes que hay personas que ni siquiera tienen para pagar sus medicinas y no les pagas seguro social, no les pagas nada, y cada vez que tocas el punto te cierras los oídos y levantas las manos al momento de orar y cantar y derramas tu corazón y dices que tuviste la unción de Dios mientras los otros tienen hambre? No puede ser. Y ahora le dice Dios a Habacuc, ellos van a pagar eso. Supongo que usted y yo no queremos ser parte de eso. Sigue, versículo 12. Tercera ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Se refiere a una comunidad llena de violencia. Y la nuestra no tiene nada que envidiarle a Babilonia. Yo esperaría que en nuestra congregación no haya violencia criminal, pero yo creo que es criminal gritar y lastimar a nuestra esposa o a su esposo o a nuestros hijos. Y que la violencia doméstica, aunque no sea física, si es verbal, también es parte de una comunidad como esa. Y de vez en cuando yo me pregunto si en situaciones nada importantes, triviales, somos capaces de gritar y decir tantas suciedades y groserías. ¿Qué cosas diremos en casa cuando nos enfrentamos a problemas graves? Y no me diga usted que eso no es violencia. De hecho, en la poca experiencia que tengo como consejero, debo decirle que temo más a la violencia verbal que a la física. Porque he escuchado hombres y mujeres tan lastimados que nunca se reponen de los insultos, aunque sí han podido olvidar golpes. Curioso detalle, ¿no? Me imagino que en medio de la iglesia, esto es algo que no debo ampliar porque ese es un problema que nosotros no sufrimos. Dios quiera. Y si no es así, qué bueno que estamos entendiendo. El principio de este último estudio de Habacuc es este: Dios no va a tener por inocente al culpable. Y Babilonia va a pagar caro lo que está haciendo. Y ese es el mismo mensaje para mí. Cuarto, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas la amargura, le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Dios vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitaban. Mire, pecado es pecado, no importa el tipo y la naturaleza. Pero lo que está diciendo aquí es que el pecado de embriagar a otros trae consigo multitud de pecados y que como consecuencia el castigo
también va a ser terrible. Caer en alcohol es grave. Los que están sufriendo las garras de ese maldito veneno están sufriendo y están en una situación grave. Pero los que hacen caer a otros en eso están en una condición mucho, pero mucho peor que los alcohólicos. Dice aquí que los que dan de beber a otros, el cáliz de la mano de Dios está contra él. Es una maldición directa y gravísima. Ahora, si usted piensa, no entiendo del todo esto, trataré de explicárselo con el testimonio de mi hermano mayor, y no estoy siendo poco ético porque él lo ha dado de forma pública. Mi hermano mayor era hace 25 años, no solo el mayor de edad, sino también el mejor en los deportes, entre toda su familia. Yo le admiraba por su condición física y por los varios trofeos que ya tenía a los 20 años. Antes de los 24, ocupaba una subjefatura en el gobierno, y si hace 20 y algo años ya tenía una subjefatura, pues ¿qué tendría 20 años después? Estaba también por graduarse de economía, que en ese entonces cualquier profesión graduarse era algo muy importante. No exagero cuando digo que lo admiraba como mi hermano mayor y como alguien quien yo quisiera ser. Alcanzar su nivel de deportes, graduarme, el carisma, su familia, 3 niños preciosos. Un mal día, alguien que se llamaba su amigo, en una noche de juerga le invitó a tomar una copa. Allí aprendió a ser alcohólico. Luego alguien más que se llamaba su amigo le enseñó que en una decepción amorosa, una borrachera alivia el dolor del corazón. Alguien que se llamaba su amigo también le pagó las cervezas y lo volvió un alcohólico de fin de semana. Y alguien que se llamaba su amigo pagó las copas que amarraron a mi hermano a una silla de ruedas por el resto de su vida, a los 24 o 25 años. Qué interesante sería saber el nombre de todos los que envenenaron a mi hermano y decirles, ustedes tienen culpa de esto. Y eso es lo que está diciendo Habacuc. Y que Dios no va a tener por inocente al culpable. Yo sé que usted va a decir, pero seguro esos amigos no le pusieron una pistola en la cabeza a su hermano. No, por supuesto que no lo obligaron a beber, solo lo indujeron. Solo son cómplices de la destrucción de una familia. Solo son cómplices del sufrimiento de 3 niños. Solo son cómplices de quién sabe a cuántos les arruinaron la vida. Es una maldición horrible. Por eso es que antes lo expliqué. Y yo en ese entonces ya empezaba a estudiar la Biblia, pero no era capaz de entender esto como ahora creo lo entiendo un poquito. Yo trabajaba en la misma institución que él. Y en esa institución, cada vez que había una celebración, había bebida. Y no importaba si era cumpleaños, despedida, muertos, la bebida estaba ahí. Y yo siempre sentía repugnancia cuando me tenía que sentar obligadamente en la mesa de los que bebían. Sentía repugnancia porque veía a mi hermano sufriendo en la silla de ruedas. Claro que yo nunca dije, mire, siento repugnancia por usted. Siento que usted
no usted por nombre, sino otros en una mesa igual, indujeron a alguien como yo, porque nunca faltaban los que me decían, vaya, tómese una, no es ninguna, no se va a emborrachar, además, santulón, cobarde y cosas que usted sabe. Y no es que yo no la tomé porque yo era bueno, inteligente o porque ya sentía temor de Dios. Creo que la única razón por la que nunca puse eso en mis manos es porque me dolía ver a mi hermano así. Y yo pensaba, alguien le arruinó la vida a él. Bueno, ahora lo entiendo bíblicamente, es así. Los que le dan de beber a otros le están arruinando la vida a muchas personas. Y dice este pasaje que jamás serán felices, porque la maldición está sobre ellos. Usted me dirá, oiga, eso es algo grave. Vaya que lo es. Si usted dice, mire, yo lo hice antes, yo soy uno de esos que empujé a mis amigos. Bueno, usted lo hizo cuando no tenía conocimiento de Dios. Y aun cuando la Biblia dice que eso le cuenta como pecado, también la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, Dios perdona sus pecados. Y que usted tiene tiempo para compensar eso. ¿Cómo? Si tiene nombres específicos de personas a las que les maldijo la vida, llámeles cuanto antes. Visítelos. Lléveles una Biblia, dígales, explíqueles esto, pídales perdón. Y dígale, así como Dios me perdonó a mí, te puede perdonar a ti, hay que salir de eso. Y puede ocupar ese otro verso que usted va a cubrir multitud de pecados. Pero debe tomar la decisión. No tengo tiempo para el último ay, pero tiene que ver con la idolatría y usted en casa puede repasarlo. Le dije al principio de este estudio que lo que el hombre cree determina su conducta y su destino. Les contaré un ejemplo de esto. Por 10 años, los misioneros de apellido Moffat trabajaron sin un rayo de ánimo que iluminara su trabajo de evangelismo. Estaban tratando de hacer misiones en uno de esas tribus en África. Una iglesia de Inglaterra los subsidiaba y, como era de esperar, le pedían reportes de las misiones. Y ellos, con terrible vergüenza, en 10 años nunca reportaron una tan sola alma. Tan avergonzados estaban que ya no querían enviar reportes. La iglesia, los directivos, tuvieron que poner en dudas el trabajo de estos misioneros y tuvieron que empezar a orar si los movían de ciudad o si solo les quitaban el apoyo financiero. Decidieron orar 3 meses. En esos 3 meses, alguien de la iglesia, que el Señor lo había bendecido, sin saber lo que estaba pasando con los directivos, envió una carta a estos misioneros, eran amigos, y le dijo, me ha ido tan bien en un negocio que necesito bendecirte. Dime algo que tú y tu esposa o tus hijos necesitan en las misiones. Y no escatimes en precio, dijo. Solo dime qué quieres de aquí de Inglaterra. No te digo cantidades para que sea el Señor entre tú y yo. Él estaba pensando literalmente en enviarles un vehículo. Si nos ayuda el dueño. Está en el parqueo de los servidores. Literalmente estaba pensando en enviarle un vehículo. Entonces puede imaginar el tamaño de la ofrenda que quería dar.
Para sorpresa de este hombre, respondió muy rápidamente el misionero y dijo: muchas gracias, tus palabras nos animan porque nos da vergüenza enviar reportes, pero hemos orado con mi esposa y queremos, dijo, que nos envíes un equipo para servicio de Santa Cena. Que hayan cuando menos 50 copitas en el equipo. Y sobre esta carta, decía, también van lágrimas de tristeza y de fe que Dios nos va a escuchar. El hombre de la iglesia estaba frustrado, él quería gastar más. Pero eso es lo que el Señor estaba poniendo en el corazón de esta pareja. 4 o 5 meses después, cuando el equipo de Santa Cena llegó, ya habían 14 personas que iban a tomar Santa Cena. Después de 10 años. Voy a repetir la frase. Lo que el hombre cree determina su conducta y finalmente su destino. Usted decide qué es lo que quiere creer en su propia vida. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos y por tu bendición. Te suplicamos, tu gracia y misericordia nos acompañe y pongas en nuestros corazones de tu gracia. Cualesquiera sean las exhortaciones que nos hayas dado, gracias por ello. Y si hay personas sin Jesús, toca su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a ti, mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa su estilo de vida, no importa si es religioso o no, no importa si viene pocas o muchas veces a la iglesia, en realidad lo único que importa es que usted decida creer en Jesús como su Dios. Y para eso no tiene que venir al frente y que alguien le aplauda o que cambie religión. Esto es entre usted y su Dios. Y lo que usted decida creer es lo que determina su conducta y su destino. Si alguien dice, yo quiero creer en Jesús, una oración discreta en su silla, pero llena de fe. Si alguien quiere hacerlo, levante su mano y déjeme orar con usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien que esta noche da el paso de fe y decide recibir a Jesús en su corazón? ¿Alguien en medio nuestro que abre su corazón, confía a Jesús y me deja orar con usted? ¿Alguien? Señor, si somos salvos todos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios nos acompañe a todos y que Dios nos bendiga a cada uno.